¿Qué tal, chicos? Entonces, vamos a platicar sobre la fisiología de la glándula tiroides el día de hoy. Este es uno de los temas que más le vamos a dar aplicación clínica para poder verlo en diferentes contextos. Básicamente, dentro de las glándulas que nosotros vamos a estudiar, la glándula tiroides, que se encuentra en el cuello, es una de las que va a tener más importancia en la regulación del metabolismo, mientras que otros sistemas hormonales regulan algunas cosas específicas. La glándula tiroides se va a encargar sobre todo del metabolismo del yodo. Déjenme hacer un poquito de zoom acá. Ok. Entonces, a diferencia de otras glándulas, la tiroides va a regular diferentes componentes del metabolismo celular y del organismo, modificando un compuesto inorgánico. Este compuesto inorgánico es el yodo, ¿sale? El yodo ustedes lo van a consumir en su dieta en diferentes puntos. De hecho, hoy en México la sal tiene que estar yodada para que pueda ser presentada a las personas, la sal de mesa. Pero generalmente nosotros vamos a consumir yodo en un estado que se llama inorgánico, ¿sale? Y uno de los grandes procesos que va a hacer la tiroides es que el yodo que nosotros consumamos se organifique. El yodo es básico para que las hormonas tiroideas funcionen y puedan tener actividad biológica, ¿sale? La glándula tiroides es una de las glándulas más expuestas en el organismo. De hecho, ustedes cuando estén en la clínica van a aprender a palpar la tiroides. La glándula tiroides se encuentra en el cuello, tiene dos lóbulos y cuando nosotros hacemos un zoom en las características histológicas de la tiroides, vamos a encontrar que está compuesta por una cantidad muy importante de folículos, ¿sale? Aquí nosotros vemos a los tirocitos o las células foliculares tiroideas, y estas células foliculares tiroideas van a rodear a estos componentes que nosotros le vamos a llamar el folículo, y entre estas células foliculares vamos a encontrar células parafoliculares o células C. Estas células parafoliculares o células C tienen una característica importante en el metabolismo del calcio y de hecho la van a ver cuando estén un poquito más adelante, pero producen una hormona que se llama calcitonina. La calcitonina es esencial para la regulación del metabolismo del calcio, ¿sale? Ahora, dentro del folículo tiroideo nosotros vamos a tener un compuesto que es rico en proteínas y en carbohidratos, que se llama coloides. Esto es lo que está puesto aquí de color morado. El coloide tiene abundancia de una proteína que se llama tiroglobulina. Y la tiroglobulina va a ser una proteína que va a ser esencial para la producción de hormonas tiroideas, ¿sale? Seguramente ustedes conocen o han conocido, al menos en su vida, alguna persona que haya tenido alguna alteración de la tiroides. La tiroides es tan importante en diferentes puntos que va a regular cosas desde el peso, que es algo muy frecuente en personas que dicen, bueno, probablemente no puedo bajar de peso porque no tengo suficiente hormona tiroidea, hasta la regulación de la temperatura, haciendo que las hormonas tiroideas, cuando están en exceso, presentan intolerancia al calor en las personas que tienen hipertiroidismo, ¿sale? Entonces, para la producción de este coloide, la tiroglobulina va a tener que ser yodada. Entonces, algunas cosas van a tener que pasarle a este yodo para que pueda tener una función específica, ¿sale? Primero vamos a pasar de un yodo al que le vamos a llamar yodo inorgánico a un yodo que se llama orgánico, ¿sale? A este proceso se le llama organificación. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a estudiar para ver cómo se sintetizan las hormonas tiroideas es el proceso de organificación. Entonces, nosotros vamos a consumir un yodo, este yodo va a ser ingerido en la dieta y va a entrar en una forma iónica. Este yodo que es ingerido en la dieta va a ingresar a los tirocitos, acá tenemos nuestro tirocito, a través de un cotransportador que se llama NIS. Este es un cotransportador de sodio-yodo que se encuentra en la porción apical del tirocito y que va a favorecer que el yodo en su forma iónica ingrese al interior del tirocito. Pero básicamente el tirocito no le va a hacer nada a el yodo, sino que solamente lo va a transportar al interior del coloide tiroideo. Entonces, una vez que ingresa al tirocito, debe de encontrar una forma de salir, ¿sale?
Y del otro lado de la célula se va a encontrar una proteína que se llama pendrina. La pendrina es un transportador de yodo cuya función y única función específica es favorecer que el yodo pase del interior del tirocito hacia el coloide tiroideo, ¿sale? Algo importante de esta proteína que se llama pendrina es que está mutada en niños que tienen síndrome de Pendred. Resulta que esta misma proteína pendrina se expresa en células que están en la cóclea, ¿sale? Entonces el síndrome de Pendred se caracteriza por dos cosas, como la pendrina es esencial para transportar al yodo hacia el coloide tiroideo, los niños con síndrome de Pendred van a tener hipotiroidismo y además, como no van a tener esta expresión de la proteína en eh, la cóclea, van a presentar también sordera, ¿sale? Entonces el yodo que consumimos de la dieta entra por NIS, posteriormente sale a través de la pendrina y una vez que está en el coloide tiroideo, va a pasar por el primer paso de la organificación, ¿sale? La organificación lo que va a hacer es que va a convertir este yodo, que es un yodo iónico, y le va a quitar un electrón por una enzima que se llama peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea lo que toma es una molécula de peróxido y va a quitarle un electrón a al yodo iónico que nosotros consumimos y lo va a consumir en algo que se llama yodo organificado, ¿sale? Este yodo organificado ya tiene actividad biológica y va a poder combinarse con la proteína que es rica en el coloide tiroideo que se llama tiroglobulina. Esta tiroglobulina es una proteína que como característica importante tiene una abundancia muy grande de moléculas similares a tirosina. Entonces ahorita vamos a ver estas moléculas específicas y es donde se va a pegar el yodo organificado. Entonces, primer paso, entra el yodo al interior del tirocito a través de NIS. Después va a salir a través de la pendrina hacia el coloide tiroideo. Una vez en el coloide, la peroxidasa tiroidea va a organificar el yodo y el yodo va a poder reaccionar con la tiroglobulina para poder formar diferentes tipos de moléculas, ¿sale? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo más visual para que nos quede más claro. Acá tenemos el yodo y acá tenemos anís, ¿no? Entonces el yodo entra a través de NIS y va a acumular el yodo, que en este caso está en su estado iónico, en el interior de la célula. Va a cruzar toda la célula y se va a encontrar con la pendrina, que es la que tenemos aquí. La pendrina va a favorecer que el yodo, en su forma iónica todavía, entre al interior de la célula. Una vez en el coloide, este yodo iónico va a reaccionar con la peroxidasa tiroidea y va a formar el yodo organificado. Esa es la primera parte que se le llama organificación, ¿sale? Posteriormente vamos a tener que el yodo va a iodinar a los residuos de tirosina, que son estos residuos de tirosina que se encuentran en la molécula de tiroglobulina, y estos residuos de tirosina tienen un grupo hidroxilo aquí en esta parte. La tirosina es este aminoácido que vemos aquí, ¿sale? Y este grupo hidroxilo es muy reactivo. Entonces, cuando yo le acerco el yodo que está en su estado organificado a estos residuos de hidroxilo, se va a iodinar y va a formar algo que se llama diyodotironina y otra molécula que se llama monoyodotironina, ¿sale? Diyodotironina tiene dos yodos, monoyodotironina tiene un yodo. ¿Sale? Entonces el yodo se le va a pegar a este fragmento hidroxilo y va a formar diyodo, que tiene dos yodos, diyodotironina y monoyodotironina. Este proceso se le llama ionidación, ¿sale? Entonces tenemos la organificación, que es la conversión del yodo iónico al yodo organificado por la peroxidasa tiroidea y posteriormente tenemos la yodación, que es cuando los residuos de yodo se le pegan a la molécula de tiroglobulina y van a formar diyodotironina y monoyodotironina. Estas diyodotironina y monoyodotironina van a estar pegados a la molécula de tiroglobulina todavía, es decir, está todavía de chaperona, ¿sale? No ha soltado las moléculas. Posteriormente, las moléculas se deben juntar, ¿sale? Porque diyodotironina y monoyodotironina no son hormonas todavía.
Entonces, una molécula de diyodotironina se va a juntar con otra de diyodotironina para formar a T4, ¿sale? Y también vamos a tener que la monoyodotironina se va a juntar con una diyodotironina para formar a T3. Las hormonas tiroideas son T3 y T4. Y cuando se pegan las dos moléculas de diyodotironina para formar T4, a ese proceso se le llama conjugación, ¿sale? Entonces vamos a tener que después de que se forma la yodación, se forman estos residuos de diyodo y monoyodotironina, se van a juntar y al juntarse van a formar T3 y T4, ¿sale? T3 y T4 van a seguir pegados en este punto todavía a la globulina, ¿sale? Y algo importante que nosotros tenemos es que la conjugación va a ser también favorecida por una molécula que se llama hormona estimulante de tiroides, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante ese eje, ¿sale? Pero la hormona estimulante de tiroides va a favorecer este proceso que se llama conjugación, ¿sale? Entonces, vamos a recapitular para que nosotros podamos tener más clara todo el proceso mediante el cual se están sintetizando las hormonas tiroideas. Primer paso, el yodo entra, ¿no? Al interior de la célula a través de NIS y a través de pendrina. Segundo paso, la molécula de tiroglobulina se va a ayodar y va a formar diyodotironina y monoyodotironina. Una molécula de diyodotironina y otra molécula de monoyodotironina se van a conjugar en un proceso que se llama conjugación y que también está catalizado por la peroxidasa tiroidea, va a favorecer la formación de T3, que se llama triyodotironina, y T4, que se llama tiroxina, ¿sale? Estas moléculas siguen pegadas todavía en el coloide tiroideo a la tiroglobulina. Entonces, para que se liberen, lo siguiente que tiene que pasar es que toda esta proteína, que es la tiroglobulina, y que ya está yodada y que ya está conjugada, y que tiene residuos de T3 y de T4 pegados a la tiroglobulina, va a ser endocitado, ¿sale? Y ya en el interior del tirocito, los lisoendosomas van a romper a la tiroglobulina y van a liberar T3 y T4, ¿sale? Que son las que van a ser secretadas hacia la circulación sanguínea. Entonces vean que el proceso consiste en que la molécula de tiroglobulina se le tienen que pegar residuos de yodo, estos residuos se deben conjugar y después la proteína es endocitada, destruida y solamente libera los residuos de T3 y de T4, ¿sale? ¿Hay alguna duda de cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Todo bien? Sale. Entonces, aquí lo resumo, son 6 pasos para que no se les olviden. Primero, se capta el yodo en el tirocito. Segundo, se organifica el yodo de yodo iónico a yodo organificado. Tercer paso, la molécula de tiroglobulina que está en el coloide se le pega un yodo y forma diyodotironina y monoyodotironina. Y después estos residuos de diyodotironina y monoyodotironina se van a conjugar y van a formar triyodotironina, tiroxina y una molécula que se llama T3 reversa, ¿sale? La proteína de tiroglobulina que tiene estos residuos va a ser endocitada por el tirocito y a través de la proteólisis de tiroglobulina se van a secretar las proteínas, ¿sale? Esto va a liberar las hormonas que nos interesan, que le llamamos hormonas tiroideas, ¿sale? Las hormonas tiroideas son T3 y T4. Los T3 y T4 van a ser liberadas a la circulación, pero van a ser eh, o van a estar presentes en diferente abundancia. La hormona tiroidea más abundante en la circulación va a ser tiroxina, T4, ¿sale? Sin embargo, T4 no es la más biológicamente activa. La hormona más biológicamente activa es T3. Y la razón por la que se secreta como T4 y no como T3 es precisamente para que llegue la hormona tiroidea o la tiroxina específicamente hacia los puntos donde debe actuar, ¿sale? Entre 99,8 y 99,9% por ciento de las hormonas tiroideas se va a secretar como T4, ¿sale? Mientras que la cantidad de T3 va a ser muchísimo más baja. De hecho, la relación es aproximadamente 10 a 1. Es decir,
la tiroides secreta 10 veces más T4 con respecto a T3. Una vez que T3 y T4 son liberadas hacia la circulación, se van a pegar a las proteínas, ¿sale? Hay tres proteínas que van a encargarse de transportar a las hormonas tiroideas. Tenemos la globulina de unión a hormonas tiroideas, que es la que más frecuentemente pega, la proteína que pega a T3 y a T4, a la transtiretina y a la albúmina, ¿sale? Entonces, estas tres proteínas se van a encargar de pegarse a T3 y T4 y que favorezcan su circulación sanguínea, ¿sale? Vamos a tener que T3 y T4, pegados a las hormonas tiroideas, van a viajar en la circulación. Nada más que hay algo importante, que buena parte de T3 y T4 van a pegarse a las proteínas. De hecho, la mayor parte de las hormonas tiroideas van a estar pegadas a proteínas y solo una pequeña parte va a viajar libre en la circulación, ¿sale? ¿Esto para qué lo hacemos? Ya habíamos dicho que buena parte de las hormonas tiroideas se secretaba como T4. Y la razón para esto es para que la biológicamente activa, que es T3, no funcione antes de llegar al órgano donde debe actuar. Ahora, para poner protección adicional, va a viajar unido a proteínas. Y de esa forma podemos tener dos cosas. Uno, esperar a que la hormona llegue a su órgano diana. Y segundo, para favorecer que tengamos una reserva de hormonas como forma de TBG, ¿sale? Entonces, la T4 va a estar pegada a la TBG en una forma que es T4-TBG, ¿sale? Algo importante de esta globulina de unión a hormonas tiroideas es que se va a modificar con algunos estímulos específicos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, los pacientes con hepatitis van a tener una elevación de la TBG. Entonces, si se eleva la TBG, la proteína libre se va a pegar a la TBG y va a disminuir la T4 libre en sangre. Entonces, ustedes le pueden sacar una prueba de función tiroidea a una persona con hepatitis y va a aparecer que la T4 libre está baja. Sin embargo, no es que esté baja. La T4 total, que incluye a la T4 que está pegada a las proteínas, va a estar normal, ¿sale? Mientras que la T4 libre sí va a bajar porque en lugar de estar solita, se va a pegar a la proteína porque va a haber más proteína. Otras condiciones donde esto también puede pasar es en las personas que toman anticonceptivos. Se eleva la proteína de unión a hormonas tiroideas y en el embarazo, que también se aumenta la cantidad de globulina de unión a hormonas tiroideas. Entonces T4 se pega a esta globulina de unión a hormonas tiroideas y forma más complejos. Ya habíamos hablado en las clases de nefro que cuando teníamos una pérdida importante de proteínas en el glomérulo, que se llama síndrome nefrótico, se pierden muchas proteínas. Habíamos dicho que una de las condiciones es que el hígado sobreproduce otras proteínas y causa dislipidemia, ¿no? Bueno, otra cosa que pasa en el síndrome nefrótico es que se pierde la TBG. Y como la TBG baja, estos complejos van a liberarse, o sea, por el equilibrio de Le Chatelier, voy a pasar la reacción hacia acá. Y entonces, si esto disminuye, este complejo también disminuye, pero se libera la T4. Entonces, la T4 libre puede aumentar. Entonces, las condiciones que aumentan a la TBG disminuyen la T4 libre, aunque la T4 total esté normal. Y las condiciones que bajan la TBG, como el síndrome nefrótico, aumentan la T4 libre, aunque la T4 total esté normal. Entonces es muy importante considerar estos fenómenos, porque cuando ustedes le pidan una prueba de funcionamiento tiroideo a pacientes con estas condiciones, van a ver estas alteraciones en las pruebas de funcionamiento tiroideo. Las cosas que aumentan la TBG van a ocasionar disminución de la T4 libre, pero eso no significa que el paciente tenga hipotiroidismo, ¿sale? La T4 total va a estar todavía normal. Entonces, siempre que ustedes pidan pruebas de función tiroidea, les van a dar dos cositas que ustedes deben de considerar, ¿sale? Les van a dar una medición de T4 libre y una medición de T4 total. ¿Qué me representa la T4 libre? La cantidad de hormona, incluyendo la pegada a proteínas. ¿Sale? Mientras que la T4 total, lo que me representa es, perdón, esta es la cantidad de hormona, le dije al revés, una disculpa.
La T4 total es la cantidad de hormona, incluyendo la que está pegada a proteínas, mientras que la T4 libre es la cantidad de hormona no pegada a proteínas, ¿sale? Y entonces todas las mediciones de hormonas tiroideas van a tener T4 libre, T4 total, y también va a tener T3 libre y T3 total, ¿sale? Entonces, cuando ustedes pidan unas pruebas de funcionamiento tiroideo, les van a dar esas dos mediciones. T3, T4 libre, que es la cantidad de hormona que no está pegada a proteínas y que por lo tanto es la biológicamente activa, y T3, T4 total, que incluye la que está pegada a proteínas. Cuando T3, T4 está pegada a proteínas, no va a ser biológicamente activa, ¿sale? Entonces estas dos versiones de las hormonas tiroideas van a estar disponibles en todo momento, ¿sale? Ahora, déjenme nada más quitar este texto, un segundito, vale. Entonces, nosotros tenemos que T3 y T4, sobre todo la libre, va a llegar a los tejidos. Sin embargo, les comentaba que T4 no es biológicamente activa, ¿sale? La que es biológicamente activa es T3. Entonces, para que nosotros logremos que T4 active a los órganos diana, necesitamos quitarle un yodo. Entonces, a ese proceso se le llama desyodación. Esto ocurre al interior de los tejidos diana. Entonces, por ejemplo, va a llegar al tejido adiposo y ahí le vamos a quitar un yodo. Va a llegar al cerebro y ahí le vamos a quitar un yodo. Va a llegar a el corazón y ahí le vamos a quitar un yodo, ¿sale? Entonces, ¿quién lleva a cabo este proceso de desyodación? Van a ser las desyodasas, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que T4 va a favorecer la producción de T3 y T3 es precisamente la que va a tener actividad biológica, ¿sale? Eh, y vamos a ver que hay dos tipos de yodasas. La de yodasa, de hecho hay tres, de yodasa tipo 1 y tipo 2 y la tipo 3. Entonces la tipo 1 y la tipo 2 van a favorecer la conversión de T4 a T3, ¿sale? Mientras que la tipo 3 va a formar algo que se llama T3 reversa y la T3 reversa no va a tener actividad biológica. Estas deyodasas también son importantes para pasar a la formación de T2, T1 y T0, que es esencial para el reciclaje también del yodo, ¿sale? Estas deyodasas, la tipo 1 se expresa sobre todo en hígado, en riñón, en músculo y en la tiroides, ¿sale? Ahorita vamos a ver que también la hormona tiroidea actúa en la tiroides, sobre todo para regular el eje eh, tiroideo, porque llega T4, la deyodasa tipo 1 la convierte en T3 y la T3 va a ser retroalimentación negativa en el eje tiroideo, ¿sale? Ahorita vamos a ver eso con más detalle. La tipo 2 la vamos a encontrar en la hipófisis. En la hipófisis también va a ser retroalimentación negativa para modular la secreción de una hormona que se llama TSH. También se va a encontrar en el sistema nervioso central y en la placenta, ¿sale? Entonces vamos a ver que en algunas condiciones estas deyodasas se van a modificar. Por ejemplo, si ustedes hacen una dieta de restricción calórica, se va a inhibir la deyodasa tipo 1. Por ejemplo, las personas que bajan mucho su consumo calórico y comen pocas calorías para hacer dieta, es decir, que comen muy poquito, se les inhibe la deyodasa tipo 1 y ya vimos que esta se expresa en órganos como hígado, riñón, músculo y tiroides. Lo que eso va a ocasionar es que la T4 no se pueda convertir en T3, que acabo de comentarles, la T3 es la que tiene actividad biológica. O sea, y ahorita vamos a ver cuáles son las actividades biológicas de las hormonas tiroideas. Pero entonces, al no tener T3, va a disminuir la tasa metabólica basal y por lo tanto, esto va a ocasionar que las personas que estén intentando bajar de peso quemen menos calorías y entonces si suben un poco su ingesta, suban más de peso, ¿no? Es por eso que la restricción calórica no es un buen mecanismo para bajar de peso a largo plazo, porque como baja tu tasa metabólica basal, tu capacidad para procesar las calorías se disminuye. Lo que eso significa es que no vas a poder mantener ese peso por mucho tiempo, ¿sale? Ahora, otra cosa importante a considerar es qué es lo que precisamente van a estar haciendo las hormonas tiroideas, ¿no? Porque ahorita ya les acabo de comentar todo el proceso mediante el cual se sintetizan las hormonas tiroideas, cómo deben de viajar en la circulación para poder llegar a sus órganos diana, y una vez que llegan a sus órganos diana, cómo se van a activar
para hacer sus funciones, pero no hemos hablado de lo importante que es cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas. Ahorita ya les di una probadita al mencionar la parte de em, la tasa metabólica basal. Las hormonas tiroideas van a regular el metabolismo en general. Entonces van a participar en un montón de acciones que están orientadas a modificar la función metabólica, ¿sale? Entonces las hormonas tiroideas van a actuar en un receptor que va a estar en el núcleo. Entonces los receptores nucleares es un complejo que está formado por el receptor de hormonas tiroideas en su subunidad alfa, en su subunidad beta y que está pegada a una fracción de ácido retinoico. Este receptor nuclear para las hormonas tiroideas va a funcionar como un factor de transcripción. Entonces, cuando las hormonas tiroideas entran y después son procesadas por las desyodasas, la T3 se va a traslocar hacia el núcleo y ya dentro del núcleo se va a unir a un receptor. Este receptor, cuando se une al ADN, va a favorecer la transcripción de genes y esta transcripción de genes va a favorecer muchísimos procesos que van a modificar el metabolismo. Es importante recalcar que como se requiere el transporte de las hormonas tiroideas hacia el citosol y después estas hormonas tiroideas deben actuar en el núcleo y después se deben de unir al ADN, favorecer transcripción génica y después expresión de proteínas, se tarda horas a días el transporte de las hormonas tiroideas hacia el núcleo, su acción y su expresión de proteínas, ¿sale? Entonces, ¿qué proteínas va a favorecer la hormona tiroidea en su receptor nuclear? Va a aumentar la sodio-potasio ATPasa. La sodio-potasio ATPasa es una proteína de la que ya hemos hablado muchísimo y que tiene un papel importante en mantener el potencial de membrana y en mantener también los gradientes de sodio y potasio, ¿sale? Más hormona tiroidea, más ATPasa de sodio potasio, ¿sale? Menos hormona tiroidea, menos ATPasa y eso va a retrasar procesos metabólicos. Otra cosa que va a hacer la hormona tiroidea es que va a aumentar la cantidad de enzimas gluconeogénicas. Entonces, la hormona tiroidea va a favorecer gluconeogénesis, ¿sale? Y por lo tanto, la producción de nuevo de glucosa. Durante el hipotiroidismo, esto va a estar alterado. Otra cosa que va a favorecer es la producción de enzimas de la cadena de transporte de electrones, ¿sale? Entonces, a mayor hormona tiroidea, más eficiencia en la producción energética durante la cadena de transporte de electrones, a menos hormona tiroidea, menos de esta misma. La hormona tiroidea no solamente va a actuar en estos procesos metabólicos, sino que también va a participar en otros que están involucrados con tejidos como el sistema cardiovascular. Entonces, por ejemplo, va a producir la cadena pesada de miocina. Y la cadena pesada de miocina va a ser esencial para aumentar la contractilidad cardíaca. Entonces, a más hormona tiroidea, más cadena pesada de miocina y por lo tanto contractilidad. Entonces, los pacientes con hipertiroidismo van a tender a tener sensación de palpitaciones. Y la razón de por qué ocurren estas palpitaciones es porque se aumenta la transcripción de la cadena pesada de miocina. Finalmente, la hormona tiroidea va a participar en la producción de receptores beta adrenérgicos y por lo tanto va a aumentar la transcripción o la función adrenérgica, ¿sale? Todo esto lo hace a través de modificar la transcripción de diferentes proteínas. Entonces, para recapitular, la hormona tiroidea actúa a nivel nuclear. En el núcleo favorece la transcripción de diferentes componentes que van a participar en otros procesos metabólicos y es un proceso que se tarda de horas a días. ¿Sale? Entonces es una regulación a largo plazo del metabolismo. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, cuando aumenta la transcripción de la ATPase de sodio potasio? Acuérdense que esta ATPase de sodio potasio gasta ATP. Entonces, la hormona tiroidea va a hacer que se gaste más en procesos de pendientes de ATP, ¿sale? Entonces, cuando hay más hormona tiroidea, el gasto energético es mayor. Cuando hay menos hormona tiroidea, el gasto energético es menor. Entonces, los pacientes que tienen hipertiroidismo gastan muchísimo ATP y por lo tanto aumenta el gasto de oxígeno, aumenta el metabolismo y esto a la larga ocasiona pérdida de peso. Entonces, las personas que tienen hipertiroidismo tienden a ser delgadas. Por el contrario, las personas que tienen hipotiroidismo y por lo tanto tienen poco AT3 y T4, no funciona bien la TPasa de sodio potasio
y por lo tanto no van a gastar tanto ATP y por lo tanto no van a tener tanto gasto de oxígeno y su metabolismo va a ser más lento, lo que a la larga ocasiona ganancia de peso, ¿sale? Entonces, la tiroides va a participar en ciclos que se llaman ciclos futiles, porque simplemente gastan energía por el afán de gastar energía, y este gasto de energía ocasiona a la larga pérdida de peso. Entonces, muchas personas, de manera errónea, consumen hormonas tiroideas para perder peso. Si solamente las hormonas tiroideas participaran en esta función, pues no habría tanto problema, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que las hormonas tiroideas hacen otras cosas. Por ejemplo, aumentan la expresión de enzimas gluconeogénicas, lo cual aumenta la concentración de glucosa. ¿Cuáles enzimas? Perdón, la piruvato sinasa y la glucosa 6-fosfatasa van a ser algunas de las enzimas que se van a aumentar durante la gluconeogénesis y por lo tanto pueden aumentar la concentración de glucosa. Esto es esencial porque, claro, para llevar a cabo metabolismo energético necesitamos quemar glucosa, ¿no? Entonces, la mayor disponibilidad de glucosa eventualmente favorece que se queme toda esta proteína, ¿sale? Además, como estamos teniendo más producción de ATP, vamos a necesitar más gasto de ATP, necesitamos tener mayor producción de ATP. Entonces, se debe favorecer una mayor actividad de la cadena de transporte de electrones. ¿Qué otras cosas van a hacer las hormonas tiroideas? Y que esto es el problema de pensar que solo tienen función en el metabolismo. Van a aumentar la expresión de la cadena pesada de miocina y el receptor beta-adrenérgico, lo cual a su vez aumenta la contractilidad. Los pacientes con hipertiroidismo sufren de palpitaciones, sienten que el corazón les late muy fuerte, mientras que los pacientes con hipotiroidismo sienten que el corazón no les late fuerte, que al contrario, es muy lento, ¿sale? Otra acción que tienen las hormonas tiroideas es que van a aumentar la expresión del receptor adrenérgico beta 3. Este receptor beta 3, no sé si lo estudiaron en farmacología, pero se expresa en el tejido adiposo. Y entonces en el tejido adiposo, el receptor beta 3 adrenérgico favorece la lipólisis y favorece la expresión de una proteína que se llama proteína desacopladora 1 o UCP1. UCP1 es una proteína que también probablemente le estudiaron en histología y se llama termogenina. Esta es una proteína que se expresa en el tejido adiposo pardo y que cuando favorece la lipólisis en el tejido adiposo pardo, produce termogénesis. Entonces, a través del receptor beta 3, la hormona tiroidea es termogénica y produce calor. Esto hace que los pacientes que tienen hipertiroidismo, a ver, se los voy a anotar aquí para que lo tengamos claro, déjenme cierro esto, lo muevo tantito acá. Los pacientes con hipertiroidismo, no sé por qué no me está apareciendo el texto. Bueno, eh, de hecho ahorita lo vamos a ver allá para que quede un poquito más claro, pero bueno, los pacientes con hipertiroidismo van a tener intolerancia al calor, mientras que los pacientes con hipotiroidismo van a tener poca tolerancia al frío, porque no van a tener termogénesis inducida por el tejido adiposo. Entonces, tres grandes funciones de las hormonas tiroideas regulan el metabolismo. En general, las hormonas tiroideas favorecen gasto de oxígeno y por lo tanto mayor gasto energético. Para ello requieren regular diferentes procesos metabólicos como aumentar la gluconeogénesis y aumentar la actividad de la cadena de transporte de electrones. Y por otro lado van a actuar en el tejido miocárdico, aumentando la contractilidad, aumentando también la expresión del receptor beta adrenérgico, como los receptores beta 3 del tejido adiposo, lo cual aumenta la actividad del tejido adiposo pardo y favorece termogénesis. ¿Sale? Las hormonas tiroideas también van a ser muy importantes en el desarrollo, van a favorecer el desarrollo neurológico normal de los fetos y de los productos gestantes. Entonces, sobre todo en los primeros días de nacimiento, es muy importante para el desarrollo neurológico tener una suplementación o una cantidad adecuada de hormonas tiroideas. Por eso, cuando se hace el tamiz neonatal, una de las cosas que se mide es si hay hipotiroidismo congénito, porque el hipotiroidismo congénito ocasiona cretinismo, que es una condición en la cual no hay suficientes hormonas tiroideas y por lo tanto no hay un adecuado desarrollo neurológico. Lo que esto puede ocasionar es retrasos en el desarrollo y por lo tanto que los bebés que tienen cretinismo no puedan tener un desarrollo neurológico normal,
¿sale? Entonces, como pueden ver, la actividad de las hormonas tiroideas es sumamente variada, pero para que a ustedes se les quede claro y tengamos una idea general de cómo va a funcionar, está esta tablita, ¿sale? Que presenta qué pasa cuando los niveles de hormonas tiroideas están bajas, que se llama hipotiroidismo, y qué pasa cuando los niveles de hormonas tiroideas están altas, que se llama hipertiroidismo. Bueno, ya vimos que las hormonas tiroideas modifican la tasa metabólica basal, ¿sale? Generan ciclos futiles de metabolismo y por lo tanto aumentan el gasto metabólico. También aumentan el metabolismo de carbohidratos, aumentan el metabolismo de proteínas y aumentan el metabolismo de lípidos. A través del aumento del metabolismo de lípidos en el tejido adiposo pardo también promueven termogénesis, ¿sale? Y otra cosa es que como aumentan la actividad de los receptores beta adrenérgicos, aumentan la función del sistema nervioso autónomo. Entonces, en el hipotiroidismo va a haber una tasa metabólica basal baja, por lo tanto los pacientes van a ganar peso. Van a tener disminución en la producción de glucosa, lo cual se refleja en una disminución en la tasa metabólica basal. Van a tener una menor síntesis y menor proteólisis, lo cual va a ocasionar pues, que haya ganancia ponderal y que no sea fácil ganar músculo en los pacientes con hipotiroidismo. Van a tener una disminución en la lipogénesis y en la lipólisis, lo que quiere decir que los aumentos en la dieta van a almacenarse sobre todo en el tejido adiposo. Y como van a tener una disminución de estos procesos, el colesterol sérico va a estar elevado. Entonces, los pacientes con hipotiroidismo van a tener aumento de peso, dislipidemia, incapacidad para ganar músculo y además, como participa en la termogénesis, van a tener poca tolerancia al frío, además de que por el aumento en la modificación en la cantidad adrenérgica, van a tender a sentirse cansados, van a tender a sentirse sin energía, porque su gasto cardíaco va a disminuir. Entonces, síntomas del hipotiroidismo: ganancia de peso, dislipidemia, incapacidad para ganar músculo, pérdida de la tolerancia al frío, además de que van a tener el pelo quebradizo, seco y van a sentirse cansados en general, ¿sale? El hipertiroidismo va a ser lo opuesto. Van a tener un aumento en la tasa metabólica basal, van a tener pérdida importante de músculo, porque van a tener una proteólisis muy importante, una pérdida de peso muy importante, y pueden tener su colesterol bajo. En lugar de tener intolerancia al frío, los pacientes con hipertiroidismo van a tener intolerancia al calor, entonces no van a tolerar el calor de la misma forma y van a tener una mayor expresión de receptores beta, lo cual va a ocasionar que tengan palpitaciones, hipertensión, mareos y todo eso se pueda ocasionar por un aumento de las hormonas tiroideas. Otra cosa es que como aumenta la sodio-potasio ATPasa, se modifica el potencial de membrana. Entonces, los pacientes con hipertiroidismo también experimentan hiperreflexia. Entonces, si ustedes le checan los reflejos con un martillito, van a ver que los pacientes con hipertiroidismo tienen un reflejo muy acentuado, mientras que los pacientes con hipotiroidismo van a experimentar hiporreflexia. ¿Sale? ¿Hay alguna duda sobre las acciones generales de las hormonas tiroideas? Doctor, Sí. lo de intolerancia al frío en los pacientes con hipotiroidismo quiere decir que ellos sienten mucho calor. No, los pacientes que tienen intolerancia al frío, más que sentir calor, es que precisamente siempre tienen frío. ¿No? Como las hormonas tiroideas también favorecen producción de calor, pues los pacientes con hipotiroidismo no van a poder tener ese calor adicional que se produce, entonces van a sentir más frío que de costumbre, ¿sale? Es decir, cualquier cosita o cualquier frío lo van a sentir mucho más intenso que cualquier otra persona. Son muy friolentos, pues, mientras que los pacientes con hipertiroidismo sí van a sentir muchísimo calor, ¿sale? Entonces ellos tienen intolerancia al calor porque su tejido adiposo está produciendo un exceso de eh, termogénesis o de calor per se, y por lo tanto, por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho calor, no toleran adecuadamente esa temperatura. Entonces, mientras que los hipotiroideos son muy friolentos, los hipertiroideos se acaloran muchísimo, ¿no? Y no pueden tolerar bien las altas temperaturas. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta de la función de las hormonas tiroideas?
¿no? Pues bueno, ya vimos entonces cómo se sintetizan, cómo viajan, cómo llegan, dónde actúan y cuáles son sus principales efectos. Entonces, pues como tienen un montón de efectos fisiológicos, va a ser muy importante regular las hormonas tiroideas, ¿vale? Entonces vamos a ver que las hormonas tiroideas se van a regular en tres principales niveles. Uno va a ser en el hipotálamo. En el hipotálamo se va a producir una hormona que se llama hormona liberadora de tirotropina o TRH. TRH se va a producir en el núcleo arcuato y en la eminencia mediana y van a liberar esta hormona TRH cuya función va a ser estimular la secreción de tirotropina. Entonces, el hipotálamo va a favorecer la liberación de TRH. TRH es una hormona que solamente va a actuar en una sola diana a través de proteína G, que va a ser en la hipófisis. Entonces, TRH se libera en el hipotálamo y va a viajar a través de la circulación portal de la hipófisis hacia el lóbulo anterior de la hipófisis. Y su tejido diana de la TRH van a ser los tirocitos. Entonces, en la hipófisis, TRH favorece la producción de TSH. Entonces, esta es hormona liberadora de tirotropina y TSH es la tirotropina, ¿sale? Tirotropina también se llama hormona estimulante de tiroides. Entonces, mientras que la hormona liberadora de tirotropina libera tirotropina, la tirotropina o hormona estimulante de tiroides va a favorecer la liberación de T3 y de T4, ¿sale? Entonces, TRH se libera del núcleo arcuato, viaja por la emidencia mediana y actúa en los tirocitos del lóbulo anterior de la hipófisis. Estos tirocitos del lóbulo anterior de la hipófisis liberan TSH y TSH viaja hacia la circulación para actuar en el tejido tiroideo. ¿Sale? Aquí TSH va a actuar y va a favorecer la liberación de T3 y de T4, ¿sale? Entonces, TRH actúa en un receptor acoplado a proteína G y este receptor acoplado a proteína G favorece la activación de fosfolipasa. Fosfolipasa C activa a su vez a diacilglicerol y a inositol trifosfato. Y esto ocasiona un aumento en la liberación de calcio intracelular que va a favorecer la liberación de TSH. Entonces, este receptor, que es un receptor acoplado a proteína GQ, va a favorecer un aumento de calcio intracelular y este aumento de calcio intracelular libera a la TSH de los tirocitos. Esta TSH viaja hacia la tiroides y TSH también actúa en un receptor acoplado a proteína G, nada más que mientras que TRH es un receptor GQ, TSH es un receptor GS, ¿sale? Entonces, la subunidad alfa de la proteína G activa adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa favorece un aumento en la producción de MP cíclico y lo que va a hacer la TSH va a hacer varias cosas. Primero, aumenta anís. Entonces, acuérdense que habíamos visto anís aquí. NIS es un transportador de yodo y de sodio. Entonces, TSH va a aumentar NIS y por lo tanto va a aumentar el transporte de yodo hacia el interior del tirocito para su posterior organificación. Otra cosa que va a hacer TSH es que aumenta la tiroglobulina. La tiroglobulina es la principal proteína que vamos a encontrar en el coloide tiroideo, ¿sale? Y por lo tanto va a aumentar la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces ya aumentó NIS, TSH y aumentó a la tiroglobulina. Por lo tanto está aumentando la síntesis de hormonas tiroideas. Otra cosa es que va a aumentar la peroxidasa tiroidea. Ya habíamos visto que la peroxidasa tiroidea es esencial para el proceso de organificación del yodo. Entonces, a través del aumento de estas tres enzimas y de estas proteínas en general, TSH va a favorecer mayor síntesis de hormonas tiroideas. Pero otra cosa que va a hacer es que va a hacer que crezca la tiroides. ¿Cómo sabemos que hace que crezca la tiroides? Bueno, existe un síndrome en el cual nosotros, ustedes seguramente en inmunología, ya vieron la hipersensibilidad de tipo 2. Entonces hay anticuerpos contra el receptor de TSH en una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, ¿sale? Y entonces los anticuerpos contra el receptor de TSH ocasionan un crecimiento de la glándula tiroides, lo cual se llama bocio, ¿sale? Entonces,
en este caso, la enfermedad de Graves, hay un aumento en la producción de TSH y por lo tanto hay hipertiroidismo, ¿no? De hecho, existen otras alteraciones como el exoftalmos, que este paciente no tiene exoftalmos, pero también puede tener un crecimiento en los ojos, ¿no? Pero el bocio es una característica de la enfermedad de Graves. ¿Qué otra cosa puede ocasionar bocio? Ahí ahorita vamos a ver por qué. En el hipotiroidismo va a aumentar la secreción de TSH. Y entonces, a pesar de que hay poquitas hormonas tiroideas, TSH trata de liberar más y por lo tanto causa bocio. Entonces, hay bocio en dos condiciones, en el hipotiroidismo, porque hay un aumento de TSH, ahorita vamos a ver cómo ocurre eso, y en la enfermedad de Graves, porque se estimula el tejido tiroideo, ¿sale? Entonces, esto nos va a integrar nuestro eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, en el cual el hipotálamo produce TRH, TRH estimula la producción de TSH en el lóbulo anterior de la hipófisis, y TSH actúa en la tiroides para liberar a T3 y T4. Pero como todo en endocrino, vamos a tener también que las hormonas que se producen en un punto van a inhibir otro. Entonces, T3 y T4 van a inhibir la producción de TSH por retroalimentación negativa y también van a inhibir la producción de TRH por retroalimentación negativa. ¿Sale? Entonces, las hormonas tiroideas van a inhibir la producción de TSH por la hipófisis y van a inhibir la producción de TRH por la hipófisis. Entonces aquí es donde se vuelve importante entender el eje. Por ejemplo, un paciente con hipotiroidismo va a tener poquitas hormonas tiroideas, pero como nadie va a inhibir esta parte del eje, se va a seguir produciendo TSH. Entonces, los pacientes con hipotiroidismo primario es el hipotiroidismo de la tiroides, van a tener T3, T4 baja, pero TSH va a estar alta, ¿sale? La TRH no la medimos, pero también estaría alta. Entonces, hipotiroidismo, T3, T4 baja, pero TSH alta. Hipertiroidismo, se empieza a producir mucho T3, T4, por lo tanto, como T3, T4 inhibe a TSH, van a tener T3, T4 alta y TSH baja. Es un hipotiroidismo primario. ¿Qué pasa si el hipotiroidismo es secundario? Es decir, es un problema de la hipófisis, ¿no? Por ejemplo, se daña la hipófisis por un traumatismo o por un sangrado. Entonces no se produce TSH y entonces tendrías TSH baja y T3, T4 libre baja. Entonces cuando el hipotiroidismo es secundario, la TSH está baja. Cuando el hipotiroidismo es primario, como se debe a que algo no está funcionando en la tiroides, no hay T3 y T4, nadie inhibe la producción de TSH y TSH está alta. Hipotiroidismo secundario, TSH baja. Hipotiroidismo primario, TSH alta. Hipertiroidismo primario, TSH baja porque hay mucha hormona tiroidea e inhibe la producción de TSH. Hipertiroidismo secundario, va a haber una cantidad muy alta de TSH, generalmente esto es un tumor que produce TSH, y también una cantidad alta de T3 y T4, ¿sale? Entonces noten que para hacer el diagnóstico de si el problema está en la tiroides o está en la hipófisis, nos vamos a fijar tanto en T3, T4 como en TSH. Entonces, hipotiroidismo primario, T3, T4 baja, TSH alta. Hipotiroidismo secundario, T3, T4 baja, TSH baja. Hipertiroidismo primario, T3, T4 alta, TSH baja. Hipertiroidismo secundario, TSH alta, T3, T4 alta. ¿Sale? De ahí la importancia de entender el eje de regulación hipotálamo, hipófisis, tiroides, para que nosotros cuando veamos las pruebas de funcionamiento tiroideo podamos hacer una interpretación adecuada de estas mismas. ¿Sale? ¿Hay alguna duda sobre el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides? ¿Podría ¿No? volver a repetir los niveles de TSH y T3 y T4 de hipertiroidismo, Sí, porfa? claro, claro. Entonces, por ejemplo, en el hipotiroidismo tengo T3, T4 baja, ¿no? En general, o sea, todos los pacientes con hipotiroidismo tienen T3, T4 baja. Entonces, ¿cómo determino yo si es primario o secundario en un hipotiroidismo, ¿no? Me llega un paciente con hipotiroidismo, tiene T3, T4 baja. Bueno, me voy a fijar en la TSH.
Si el origen es primario, es decir, si el origen está en la tiroides, entonces no se produce T3 y T4 y nadie va a regular a la hipófisis. Entonces la hipófisis va a seguir produciendo TSH. Entonces, hipotiroidismo primario, es decir, que el problema está en la hipófisis, va a estar baja T3 y T4, pero nadie va a regular a la hipófisis, por lo tanto la TSH va a estar alta, ¿sale? Hipotiroidismo secundario, igual, va a tener baja T3 y T4, pero como el problema va a estar en la hipófisis porque se dañó, nadie produce TSH. Entonces la TSH va a estar baja. Entonces es TSH baja, T3, T4 baja, cuando el problema es secundario y está en la hipófisis. Hipertiroidismo. Algo está haciendo que se produzcan más hormonas tiroideas. Si el hipertiroidismo es primario, algo está haciendo que se produzca más hormona tiroidea en la tiroides, entonces voy a tener T3, T4 alta, pero como el origen es la tiroides, se va a inhibir la hipófisis. Entonces mi TSH va a estar baja. Hipotiroidismo primario, que el problema es en la tiroides, T3, T4 alta, TSH baja. Ahora, si el problema está en la hipófisis, quiere decir que la hipófisis está produce y produce y produce TSH y T3, T4 no lo está inhibiendo. Por ejemplo, un tumor productor de hormonas tiroideas, ¿sale? Que se llama TSH-HOMA. Un TSH-HOMA produce TSH, tendrías TSH alta, T3, T4 alta, ¿sale? No sé si con esa explicación queda un poquito más claro. Sí, muchas gracias. ¿Sale? Muy bien. Hay otras hormonas que también inhiben la producción de hormonas tiroideas. Por ejemplo, la somatostatina, que ya habíamos estudiado cuando hablamos un poco de la adenohipófisis. Somatostatina inhibe la producción de TRH directamente en la hipófisis, ¿sale? Y también vamos a tener que somatostatina se puede liberar hacia la circulación portal de nuestra hipófisis y puede inhibir TSH. Entonces, somatostatina inhibe TRH y también puede inhibir TSH. Y está otra que se llama dopamina. La dopamina también puede inhibir la producción de TSH, ¿sale? Mientras que la prolactina, que ya habíamos platicado, tiene una relación con el eje hipotálamo hipófisis porque la TRH también va a aumentar la producción de prolactina. Entonces, en los pacientes que tienen hipertiroidismo, sobre todo cuando el hipertiroidismo es de origen central, pueden tener hiperprolactinemia, pero también los pacientes con hipotiroidismo primario. Acuérdense que hipotiroidismo primario es que no tengo T3, T4. Entonces tendrías TSH alta, pero también TRH alta. Entonces puede haber hiperprolactinemia en los pacientes con hipotiroidismo, ¿sale? Porque T3, T4 estaría baja y no estaría inhibiendo la producción de TRH, ¿sale? Nada más como último detalle, importante comentar en un país como México, que como el yodo es esencial para la síntesis de hormonas tiroideas, lugares donde existe una baja ingesta de yodo o deficiencia de yodo, va a haber hipotiroidismo, ¿sale? Entonces uno pensaría, ah, vamos a dar más yodo, ¿no? Bueno, resulta que cuando tú suplementas mucho yodo, también se regula a la baja el transporte de yodo, porque este es un transportador y los transportadores se saturan. Entonces, si yo doy mucho yodo, eventualmente voy a saturar el transporte de yodo. Entonces, un consumo alto de yodo, sobre todo en un paciente con deficiencia, puede ocasionar un fenómeno que se llama fenómeno de Wolff-Chaikov, en el cual un aumento en el consumo de yodo causa hipotiroidismo, ¿sale? Lo repito de nuevo, lugares donde yo doy mucho yodo, el transporte de yodo se satura porque este es un transportador. Entonces ahora los transportadores ya no meten yodo. Y como ya no meten yodo, ya no sintetizan hormonas tiroideas. Y como no se sintetizan hormonas tiroideas, hay hipotiroidismo. Entonces, el efecto de Wolff-Chaikov es cuando se da un aumento importante en la suplementación de yodo, se causa hipotiroidismo. ¿Sale? Y existe otro efecto, pero este lo van a ver en endocrino, que se llama Jod-Basedow. Jod-Basedow solamente ocurre cuando hay bocio. Entonces, en los pacientes con hipotiroidismo, cuando tenemos bocio
y damos yodo, como hay mucho tejido tiroideo, puede ocasionar hipertiroidismo, ¿sale? Entonces, yod base 2 solo se da cuando yo tengo bocio, mientras que Wolff-Chaikoff ocurre de manera normal. Entonces, una suplementación muy alta de yodo puede causar hipotiroidismo en Wolff-Chaikoff, mientras que en yod base 2 puede ocasionar, sobre todo cuando hay bocio, hipertiroidismo, ¿sale? Y con esto cubrimos los conceptos más importantes de la fisiología de la glándula tiroides, de las hormonas tiroideas y la regulación del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides.